Gloria a Dios. Amada familia, damos gracias al Señor por todo lo que está pasando. Gracias a Dios porque la presencia de nuestro Padre es real. Hay una confirmación de la palabra de esta tarde tan maravillosa y tan poderosa y damos gracias al Señor porque su presencia nos hace sentirnos seguros y confiados. Amén. Así que vamos a orar, vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Dice así la oración de esta noche: Dios bueno, te damos gracias esta noche por permitirnos estar reunidos para aprender más acerca de tu palabra. Palabra que es inspirada por tu Espíritu y que es útil para que podamos aprenderla, para que seamos, Señor, personas coherentes en practicarla y compartirla. Palabra que nos ayuda a corregir nuestras actitudes, nuestros comportamientos y que nos permite entender cómo es que te agrada a ti que vivamos como hijos e hijas tuyas. Palabra que nos sirve para que estemos completamente capacitados y preparados para vivir en obediencia a hacer tu voluntad. Es por eso que le pedimos al Espíritu Santo que prepare nuestra mente, que prepare nuestros corazones, para que estas semillas de bendición que van a ser sembradas caigan en tierra fértil, creyendo de que la obra que tú ya empezaste la vas a perfeccionar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos llenos de gozo de estar aquí en la casa del Señor. La casa está preciosa. Damos gracias por los que están acompañándonos, por los que nos están visitando. Y le damos un saludo a la iglesia extendida de TGN a través del Facebook. Que Dios en su amor derrame bendición sobre cada uno de los que estamos representando este lugar y de los que están escuchando en cualquier parte y lugar de este y de otros países. Y oramos para que su favor nos acompañe en todo momento, nos acompañe en cada relación con las personas y nos fortalezca en cada actividad que hagamos. Así que estamos gozosos y vamos entonces a entrar de lleno a esta enseñanza que hemos titulado ¿Qué hace la sabiduría? ¿Cómo la hemos titulado? ¿Qué hace la sabiduría? La Biblia tiene, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 maravillosos libros. Fíjate, son 66, pero maravillosos libros. Cada uno de ellos han sido inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Todos ellos tienen la misma importancia y no hay uno que sea mejor que el otro. Todos tienen la misma importancia porque cumplen una función espiritual para nuestras vidas. Todos ellos están relacionados íntimamente y se complementan el uno con el otro y nos muestran lo que Dios quiere enseñarnos. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice así la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Fíjense que si nos quedamos con este versículo en pantalla por un momento, vamos a poder encontrar 5 cualidades que la palabra de Dios tiene y que están expresadas en un solo versículo. La primera de ellas es que la palabra es viva y poderosa. Esto quiere decir que la palabra permanece activa. La palabra funciona, la palabra produce. O sea, cuando algo tiene vida, genera. Y esto es bien importante porque cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, vamos entonces a generar oportunidad de hacer algo que va a bendecir nuestra vida o la vida de los demás. Una segunda cualidad que menciona este versículo es que tiene poder para crear.
Poder para crear, poder para transformar, poder para generar cambios. Fíjate que este versículo con el que iniciamos, el Salmo 33 que nos introdujo Asdrúbal, es tremendo porque en uno de los versículos dice que la palabra, te lo voy a leer aquí rapidito, dice que la palabra dice, ¿dónde está? Bueno, por aquí está en algún lugar. Aquí, Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. En el verso 9. Tremendo, ¿verdad? O sea, ese poder creativo que la palabra tiene. Una tercera cualidad dice que es cortante. Es decir, que tiene la capacidad de quitar o de separar todo aquello a lo que estamos unidos, escucha, que no nos conviene o que debemos de renunciar. La palabra cuando penetra nos está exhortando, nos está corrigiendo, nos está recordando que hay cosas que no convienen o que convienen. También una cuarta cualidad pone en evidencia nuestros pensamientos, dice. La palabra es capaz de examinarnos. La palabra es capaz de descubrir lo que nadie puede ver. Es a través de la palabra que el Espíritu Santo juzga nuestras intenciones, nos advierte, nos previene y nos protege. Fíjate que el día de ayer estábamos en el servicio profético con Pastor Freddy y fue bien interesante porque al final hubo oración por los que necesitaban. Y yo me quedé sentado en la silla. Cuando ellos terminaron de orar, se acerca uno de los miembros de la banda, Jonathan, y me dice, pastor, ¿puedo orar por ti? Pero en el momento que él se acerca a orar por mí, solo yo sé lo que estaba pensando. Solo yo sé a dónde estaba mi mente. Solo yo sé lo que estaba pidiéndole a Dios. Calladito, a tal grado que él me dice, pastor, y yo como que no estaba ahí porque estaba en mi mente volando. Y me llama y me dice, pastor, ¿puedo orar por usted? Y yo le dije, claro que sí. Y mira qué cosa más tremenda, porque cuando yo inclino mi cabeza, el hombre me empieza a revelar lo que yo estaba pensando. Pero fue algo tan poderoso y maravilloso que era Dios mismo hablándome. Y me dice un verso bíblico en el cual yo he estado reflexionando en esta semana. ¿Cómo yo puedo dudar que esa palabra no viene de Dios? Pues esa palabra es Dios mismo hablándome y trayendo paz a mi corazón en ese momento y gozo. Porque no hay nada más que te pueda traer gozo a tu vida que tú estés consciente de que el Dios bueno, el que te creó, te está acompañando en todo momento. Y yo, de verdad, cuando yo me fui, yo dije, wow, hoy amanecí pensando en eso. En la tarde estaba pensando en eso. Fue un pensamiento que Dios trajo en el momento oportuno y en el momento correcto. Y en quinto lugar, una cualidad que tiene la palabra de Dios es que esta palabra bendita es un medio que Dios usa para relacionarse íntimamente con nosotros, sus hijos y sus hijas. Es la manera como Dios nos instruye, es la manera como Dios nos guía, es la manera como Dios nos alumbra el camino. ¿Se acuerdan de aquel Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Yo había leído ese verso por mucho tiempo, pero me costaba entenderlo hasta un día que en una actividad que tuvimos en una comunidad donde no había energía eléctrica y tuvimos que desplazarnos a través de piedras cercanas a un río, yo iba caminando, en ese tiempo funcionando como doctor, y entonces me dieron una lámpara. Y como era tan pedregoso el lugar, yo caminaba y me tropezaba, Y hasta que uno de la comunidad me dice, doctor, no alumbre para el frente, alúmbrese los pies, me dijo. Fíjate qué revelación más poderosa. Cuando yo me alumbré los pies, pude ver el camino. Y ya nunca más me tropecé.
Esa es la función de la palabra de Dios. La palabra de Dios sirve para que nosotros vayamos por el camino, guiados por el Señor y no tropecemos. Pueden decir amén a eso. Y fíjate que el Salmo 119:9, que es un salmo que me lo aprendí yo siendo chavalo, siendo muchacho, jovencito. Fue uno de los primeros salmos que me enseñaron en la escuela. Y les voy a contar unos 2 que 3 versos que me aprendí cuando estaba adolescente. Es el Salmo 109:9. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Pero aquí jóvenes somos todos, ¿verdad? O sea que no crean de que jóvenes somos todos. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo dice la respuesta? Viviendo conforme a la palabra de Dios. Este es el mismo verso que en Reina Valera dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora, ya dijimos que los 66 libros de la Biblia han sido inspirados por el Espíritu de Dios y que todos son útiles en nuestra vida. Pero no podemos negar que hay uno que nos guste más que otro. ¿Es verdad o no es verdad? Hay unos con los que nos relacionamos, hay unos que nos atraen. Y fíjense que es bien interesante porque si estamos enamorados, estamos con el fuego encendido, los cantares de los cantares, ¿verdad? Y nos vamos, que es un libro que es bien interesante, pero que es poético y que habla del amor. Si nosotros estamos desanimados, ¿qué mejor libro que Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese libro es un libro de ánimo, es un libro que nos trae esperanza. Si queremos hablar de liderazgo, ¿qué libro nos gustaría para hablar de liderazgo? Pues vámonos a Nehemías. Nehemías y el libro de Esdras son libros que uno puede ver cómo personas surgen, se levantan y levantan a un pueblo completo. Si queremos hablar de personajes, pues vámonos a los evangelios. En los evangelios nosotros podemos encontrar la vida de Jesucristo, podemos encontrar la vida de los discípulos y podemos gozarnos a través de esas enseñanzas. Si nosotros queremos relacionarnos con personajes que nos impactan, pues vámonos al libro de Hechos. Ahí está el apóstol Pablo. Apóstol Pablo enseñándonos cómo empezar y cómo desarrollar el ministerio. Y hay tantas cosas que podemos aprender de los libros. Si queremos nosotros examinarnos, si queremos aprender a levantar iglesias, pues vámonos a las epístolas del apóstol Pablo, para que nosotros podamos entender qué hay a través de eso. Si nos gusta la historia, si nos gustan los comienzos, vámonos a Génesis. Si nos gustan los personajes, ahí está José. José es un personaje que de verdad impacta nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decirles? Que la Biblia está llena de tantas imágenes poéticas, hasta los salmos. ¡Wow! ¿Quién no ha sido edificado a través de la lectura de los salmos? Entonces, amados hermanos y hermanas, es en ese sentido que esta noche estamos iniciando una nueva serie. Una serie que le vamos a llamar Descubriendo los tesoros escondidos. ¿Y a dónde están los tesoros escondidos? En la palabra de Dios. ¿Y saben por qué están escondidos? ¿Por qué creen que están escondidos? Porque no la leemos. Por eso es que están bien escondidos. Y dicen, hey, pastor, ahí está escrito. Y están escritos para que todos las podamos conocer y los podamos practicar. Fíjense que esta noche vamos a empezar esta serie basada en uno de mis libros favoritos. Y este es uno de los libros que desde muchacho yo he escudriñado y lo hemos mantenido a través de lectura y ha sido parte de la vida de esta iglesia. Es un libro que nos enseña sabiduría práctica, que nos enseña consejos de vida. ¿Cuál es ese libro? El libro de los Proverbios. Proverbios. La serie que vamos a empezar es acerca de los proverbios. ¿Pero qué es un proverbio? Los proverbios los podemos definir como consejos valiosos. Esto es algo que a todos nos va a servir, que han sido compartidos por maestros sabios. Principalmente, ¿quién es el que más ha escrito los proverbios?
el rey Salomón. Se habla de otro que escribió, que es Agur, y el rey Lemuel, aunque hay algunos que dicen que el rey Lemuel era el mismo rey Salomón con otro nombre. Ahora, estos sabios escribían bajo la inspiración de Dios. No eran ellos mismos los que se les ocurría y escribían, no, ellos eran inspirados. Por eso es importante dejar claro esto, porque lo que nosotros leemos a través de la palabra es el mismo Dios hablándonos. Fíjate qué privilegio el que tenemos y cómo nosotros recibimos esa enseñanza a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, que se comunica con nuestro espíritu. Entonces, estos sabios hombres conocían la ley de Dios y la practicaban como principios de vida. Y fíjense que a través de sus escritos lo que ellos quieren es que nosotros aprendamos a conocerlos para ponerlos en práctica, y el propósito que tienen es hacernos más sabios y entendidos. ¿A quién no le gustaría ser una persona sabia en el hecho de saber que las cosas se pueden hacer de una manera totalmente diferente? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Fíjate lo que dice Proverbios 9:9. El libro de Proverbios 9:9 dice: educa al sabio. ¿Y qué le va a pasar al sabio si lo educamos? Aumentará su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber. Entonces, el propósito de compartir esta enseñanza, primeramente, es para conocer de primera mano la sabiduría de Dios. Ahí ha quedado escrita la sabiduría de Dios. En segundo lugar, para que nuestro caminar diario sea glorificado a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras decisiones, a través de nuestras actitudes, conductas y comportamientos. Tomando una de ellas, ¿cuántas veces hemos dicho: ay, pero esa fue una decisión bien sabia la que tomaste? ¿Han oído esa frase? Pero ¿cuánto cuesta tomar decisiones sabias? ¿Cuánto cuesta elegir correctamente? Porque cuando no es una decisión sabia, entonces es una mala decisión. Y cuando es una mala decisión, va a tener consecuencias. Y muchas veces nosotros somos guiados a tomar malas decisiones por nuestros impulsos, por nuestros deseos propios humanos, y no por habernos dejado guiar. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? Empezando por todos hemos tomado malas decisiones. ¿Y creen que ya no van a volver a tomar? Claro que sí, pero el deseo es que cada vez nosotros podamos ir aprendiendo a elegir de una manera diferente. Para eso tenemos que aprender. Por eso dice que el que aprende se hace más sabio. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Ahora, una tercera enseñanza que nosotros podemos tener como propósito de los proverbios es que nos van a permitir reconocer que cada una de nuestras acciones no las vamos a poder hacer solo si Jesucristo no nos ayuda y no nos acompaña. La misma palabra dice: sin mí nada podéis hacer. Y fíjate que es bien interesante porque aquí entra en juego la obra redentora de Jesucristo. Y la obra redentora de Jesucristo, como decía Evelyn en su oración, intenta acercarnos más a Dios, intenta que conozcamos más a Dios, intenta que nosotros podamos agradar a Dios con nuestras vidas para que en nuestras relaciones, sea una relación personal con otros, sea en una relación de nuestro matrimonio, sea en una relación de familia, sea en una relación de cualquier área en la que nosotros tengamos que intervenir, hagamos lo mejor posible. Hagamos cosas correctas, hagamos cosas que bendicen a los demás. Es bien interesante porque esto tiene que ver aún en la administración de nuestros recursos, tiene que ver en la administración de nuestras vidas, tiene que ver en las capacidades que nosotros tenemos y cómo las ponemos a favor de los demás. Es bien lindo poder llegar a pensar que cosas diferentes, que cosas grandes, que cosas que pueden hacerse de otra manera, empiezan a funcionar en nuestra vida. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos
en la mejora continua. Ahora, en pocas palabras, lo que podemos concluir hasta donde vamos llegando es que con la ayuda del Espíritu Santo, porque no podemos hacerlo de otra manera, estaremos acercándonos más y más a ser partícipes de la obra de Cristo a través de la palabra de Dios. Fíjate, ¿para qué? Para que seamos liberados. No podemos vivir de una manera diferente si no somos liberados. ¿De qué, pastor, va a decir usted? De ataduras, de esclavitudes, de cegueras y de necedades. O sea, en buen salvadoreño, terquedades que muchas veces no nos dejan vivir en la presencia de Dios. Por estadística dicen que el hombre es más terco que la mujer. ¿Están de acuerdo las mujeres? ¿No? ¿Ah? Fíjate que cuando yo estaba en tercer grado, bueno, eso queda a criterio personal, ¿verdad? Cuando yo estaba en tercer grado, todavía me acuerdo que la maestra se llamaba la maestra Lilian. Y ella nos enseñaba a través de figuras de animales la palabra de Dios. Y ese día llegó la enseñanza acerca de la necedad o la terquedad. ¿Y saben qué animalito usó para enseñarnos la necedad y la terquedad? Usó a la mosca. La mosca era el ejemplo. Y ella decía que nosotros podíamos ver que la mosca venía, se paraba, y cuando le espantaba, la mosca se iba. ¿Pero qué hacía la mosca? Regresaba al mismo lugar, ¿verdad? Entonces uno la volvía a espantar y la mosca se iba y regresaba. Ya la tercera vez que regresaba, ya uno tenía el matamosca listo. Y ¡plá! Y ahí quedó, la por necia se murió. ¿Ah? Entonces muchas veces a nosotros nos dicen, no lo haga, ¿ah? No lo compre, no le conviene, véngase luego, pero no queremos oír y entonces ahí vivimos consecuencias. Pero fíjate que Jesucristo vino para hacernos libres, libres de eso. Lucas 4:18 es uno de los versos que nosotros debemos de tenerlo siempre en nuestro corazón, porque este versículo quita todas las excusas. Cualquier excusa que quiera aparecer, el Señor la desaparece con este verso. Dice Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está hablando. ¿Y qué está diciendo él? Que el Espíritu de Dios, del Padre, está con él. Porque me eligió y me envió para dar buenas noticias. ¿A quién? A los pobres, para anunciar libertad. ¿A quién? A los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos y para rescatar a los que son maltratados. Entonces nosotros podemos ser libres a través de la obra de Jesucristo. Entonces todo aquello que te tiene atrapado y que no te deja vivir en la presencia de Dios puede ser liberado a través de la presencia de Jesucristo. Es bien lindo porque ese gobierno de Jesucristo establece una diferencia total en nuestra vida. Entonces podemos dejar de ser un poco necios y empezar a dejar que el Señor Jesucristo obre con nosotros. Pero entonces, ¿qué es la sabiduría? Ya para irnos metiendo al tema. La sabiduría básicamente es el arte de aprender a vivir en paz. ¿A cuántos no les gustaría vivir en paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también esa paz donde usted puede llevarse bien, como les dije, con usted mismo, con los demás y con Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa paz? Siguiendo obedientemente las instrucciones de Dios. ¿Y a dónde están las instrucciones de Dios? En su palabra. Porque aquí es una de las maneras como Dios quiere comunicarse íntimamente con nosotros. Y esto es lo que nosotros queremos de verdad ir dejando claro, que es necesario e indispensable que nosotros tengamos esa relación con Dios a través de su palabra. Porque cuando nosotros somos obedientes a seguir esas instrucciones y enseñanzas, entonces nos vamos a conectar al plan de Dios. Y el plan de Dios nos va a llevar por el camino correcto para obtener los resultados deseados. Al final, todos queremos que nos salgan bien las cosas, ¿sí o no? O sea, el ser humano quiere los premios, pero no quiere
pagar los precios. Ustedes quieren el trofeo, pero sin entrenar. Ustedes quieren que les pongan 10 en los exámenes, pero no quieren estudiar. Entonces, de esa manera, es bien difícil que nosotros podamos obtenerlo. Proverbios 9:10. Fíjate lo que dice Proverbios 9:10, porque nos da la respuesta a la que todos probablemente ya la sabemos. ¿Y qué sabemos? El principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Ajá, bien se lo pueden, ¿verdad? Entonces dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay algunos que son inteligentes, pero no son sabios. Y lo que nosotros tratamos de buscar es que esto funcione armónicamente, la sabiduría caminando con la inteligencia, porque la inteligencia nos va a ayudar a ser mejores personas y a tomar decisiones correctas. Ahora, cuando la palabra de Dios habla del temor a Dios, no se refiere a tenerle miedo a Él. Muchas veces nosotros tergiversamos esta palabra y creemos de que temor es algo que nos hace escondernos, que nos hace no tenerle confianza, que sentimos que Él es un Dios que nos amenaza, que nos maltrata o que nos obliga. Pero nada de eso es verdad. Nada de eso. Porque el hablar del temor de Dios, del que habla la Biblia, del que habla la palabra, se relaciona directamente con el hecho de poder conocer, comprender y dimensionar la grandeza de nuestro Creador. O sea, la Biblia dice, ¿y quién soy yo? Fíjate que el salmista, ¿y quién soy yo para que Dios tenga memoria de mí? Y te has hecho esa pregunta, ¿quién eres tú? Pues? ¿Quién eres tú para que Dios te cuide, para que Dios te vea, para que Dios te hable, para que Dios no duerma por ti y esté pendiendo de quién eres tú, pues? A la respuesta correcta es, yo soy un hijo y una hija de Él, que me ama y que está pendiente y que cumple todo lo que Él ha dicho como papá. ¡Ah, qué tremendo! ¿Ah? Entonces, fíjate, qué interesante, porque nuestra mente limitada le cuesta entender eso. Y nosotros tenemos una capacidad en nuestra mente de llegar hasta cierto momento en nuestra relación con Dios. Y cuando ya vemos las cosas que son demasiado grandes, no las creemos. No las creemos. Y entonces empezamos a poner nuestra confianza en hombres o en empresas o en situaciones porque creemos que eso es lo que nos va a sacar y como, entre comillas, decimos, ay, que Dios quizás me lo ha mandado. Pero el hecho principal es que Dios te puede dar todo porque Efesios 3:20 dice que Dios es capaz de darnos cosas mucho más grandes de las que nosotros podemos pensar o imaginarnos. Pero todo está dentro de su soberana voluntad. Todo está en el hecho de que Dios lo que Él quiere es protegernos, cuidarnos, acompañarnos, como te dije, porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Dios fiel, porque Él es un Dios protector, porque Él es un Dios celoso, porque Él nunca duerme, porque Él siempre está con nosotros, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso, porque obra de maneras que no entendemos, pero que son sobrenaturales. O sea, estos atributos y muchos atributos más que Él tiene, ¿qué merecen? Nuestro respeto, merecen nuestra honra, merecen nuestro reconocimiento a tal grado que nosotros debemos de darle a Dios la autoridad para que Él haga conforme a lo que Él tiene planeado en nuestra vida. Pero nosotros queremos dirigir a Dios, pero nosotros queremos darle orden a Dios, pero nosotros queremos establecerle cosas a Dios que probablemente Él ni siquiera las ha pensado. Y te voy a decir algo, Dios no lo va a hacer si no lo tiene en su mente. No lo va a hacer. Porque Él tiene algo dispuesto para nosotros. Y si nosotros lo hacemos a nuestra manera, entonces nos estamos descarrilando del plan perfecto que Él tiene para nuestra vida. Puedes decir amén a eso. Fíjate que es bien interesante porque cuando Dios toma control y autoridad sobre nuestras vidas, entonces todas nuestras acciones pueden ser consideradas por Él,
pueden ser juzgadas en el buen término, no es que te va a señalar, y pueden ser aprobadas para nuestro beneficio y para nuestra bendición. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que vamos a ver? El respaldo de Él en todo lo que hacemos. Y Dios te va a ir respaldando. Y tú vas a ver, wow, cómo se abrió esta puerta. Y de repente pasaste esa puerta y se te abrió. Y de repente se medio cerró una, pero tú sigues creyendo en Dios y se cerró para darle el siguiente brinco. ¿Y hasta dónde tú vas a llegar y encontrar la verdadera respuesta, que es el plan perfecto del que habla la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo se obtiene la sabiduría? La respuesta la tenemos en 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 7. Aquí empieza una historia bien interesante que vamos a leer. 2 de Crónicas 1, 7. Este es Dios apareciéndosele a Salomón, perdón. Y dice así la palabra del Señor. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Fíjate que Dios diciéndole a Salomón. O sea que la sabiduría nace del corazón de Dios. Es ese buen deseo que Dios tiene de que todos seamos prosperados en todo. Así dice Primera de Juan. Que Él desea que nosotros seamos prosperados en todo. Dios quiere que lo escuchemos. Dios quiere que tengamos confianza en Él. Ahora, ¿qué pasaría si Dios esta noche, después de esta prédica, te habla audiblemente y te dice por nombre propio qué es lo que quieres? Vaya, te lo dice a ti, pon tu nombre y dice, ¿qué quieres? Mario, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Y tú sabes que es Dios hablándote. Yo, de verdad, pienso en tantas respuestas. Pero la primera de ellas, y estoy hablando de mí, quizás tendría que ver en mi humanidad. Y quizás mi primer pensamiento iría en función de solucionar lo inmediato. Solucionar lo que me tiene preocupado. Solucionar tal vez aquello que es una necesidad material y no espiritual. Siendo honesto. Y entonces yo le diría, ay Señor, que a tiempo llegaste, le diría. Padre, si es que tú sabes de que yo tengo necesidad de... Porque yo entonces traigo mi prueba a Él. Pero la palabra de Dios dice, ¿qué dice acerca de las pruebas? Bienaventurado, dice aquel que se encuentra en medio de las pruebas. Porque ese es el proceso, ese es el plan. Y entonces yo tal vez le diría, ay Señor, yo de verdad quisiera que me dieras. Y yo sé lo que estoy pensando. Pero no es eso. No es eso lo que Dios quiere que le pidamos. Porque Dios primero se va a interesar con aquello que tiene que ver primeramente con su reino. Por eso es que 6:33 Mateo dice, mas buscad ¿qué? Primero el reino de Dios y su justicia. Y todo, fíjate, todo lo demás te va a venir por añadidura. Dios no quiere que confiemos más en lo material y en el dinero que en Él. Porque entonces, fíjate qué triste, estamos sacando a Dios del lugar correcto de nuestro corazón y de nuestra mente. Y quiero decirte que Dios es un Dios celoso, que a Dios no le gusta la idolatría y que no le gusta que lo estés cambiando por cosas que verdaderamente no tienen el valor que Él significa para la vida de nosotros. Y mucho menos, amada familia, que nosotros estemos confiando en cosas y que desplacen los atributos de Dios en nosotros. Y te lo voy a enseñar bíblicamente. 2 de Crónicas 1, seguimos allí. Ahora vamos a leer del verso 8 al 12. Aquí vamos a encontrar la respuesta de Salomón. Dios le dijo, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y Salomón le responde, dice, a Dios. Tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre. Y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor, dice. Fíjate, te ruego, le dice. Esa palabra, te ruego, es una expresión de ¿qué? De humildad. Te ruego, o sea, él reconoce que él no es quien para
O sea, es un ruego, es una súplica, es una necesidad que él está presentándose delante de él. Y dice, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Y él identifica que la responsabilidad que él está manejando es una responsabilidad que él como hombre no la puede sobrellevar. Y muchas veces nosotros somos atrevidos en querer sobrellevar cosas que verdaderamente, como dijimos al principio, sin Jesucristo nada vamos a poder hacerlo correctamente. Necesitamos ¿qué? La sabiduría de Dios para nosotros poder resolver. Por eso es que yo cada vez que me enfrento a una situación ministerial, familiar, personal, una prueba, yo no me muevo sin antes decirle al Espíritu Santo que me acompañe. Esa es una regla de vida espiritual mía. Y fíjate que cuesta tener esa disciplina mental de poder decirle al Espíritu Santo, acompáñame en todo, no me dejes. Aún para dar una respuesta, uno debe pedir esa dirección. Y dice el verso 10, dame, le dice, dame la sabiduría y el conocimiento, que es la inteligencia, para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Verso 11, Dios le dijo a Salomón, mira la respuesta de Dios, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también, en el orden correcto, pero también te daré abundancia, riqueza y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. ¡Qué tremendo! Fíjate, a mí de esta parte que les he leído hay algo que me impacta. Porque cuando Dios le dice, porque tu mayor deseo es ayudar a otros. ¿Cuántas veces nosotros andamos primero buscando mi bienestar? Que yo esté bien. Y que yo solucione mi situación. Y los demás después, bueno, ahí vemos cómo hacemos. Porque el mundo te enseña, fíjate lo que te enseña el mundo, que si yo no estoy bien, ¿cómo le voy a ayudar al otro? Eso te enseña el mundo. Pero la palabra de Dios dice que primero, o sea, estés consciente de que hay una necesidad, la cual tienes que traer delante de Él. Y que ames a tu prójimo como a quién. Ah, claro. No que te ames a ti primero y después al prójimo. O sea, que la misma necesidad sea expuesta. Y fíjate que es bien lindo porque cuando tú te encargas de la necesidad de otro, ¿sabes quién se encarga de tu necesidad? Y eso yo lo tengo comprobado, que Dios se ocupa de uno. Yo veo cómo Dios nos responde. Yo veo cómo Dios está con nosotros. Mira, nosotros como familia acabamos de ver un gran milagro, pero un milagrote. En medio de nuestra necesidad, acabamos de ver un gran milagrote. El único que lo conoce de milagrote aquí, el tío y quizá la tía. Pero yo se lo voy a contar a la hora de los testimonios. Pero es un milagrote, ¿verdad, tío? Así. Un milagrote. O sea, más grande de lo que puedas imaginarte. ¿Y sabes cómo llegó ese milagro? A través de la oración, a través del ruego, a través de una conducta humilde delante de Dios. Sin pretensiones, confiando en su soberana voluntad, creyendo que pase lo que pase, Dios está allí. Y Él va a funcionar en el tiempo que Él quiere. O sea que no te vayas a ir de inmediato porque te voy a contar el testimonio. Ahora, fíjate qué tremendo, porque nosotros a veces creemos que no estamos aptos para pedir la sabiduría de Dios. Por ese mismo pensamiento, pero
¿Y yo cómo? Esta debe de ser tal vez una regla espiritual tuya. Pídele a Dios sabiduría. Fíjate que Proverbios 1, del 1 al 4, dice así, Proverbios 1, del 1 al 4, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que vayan a hacer. Mira cuánto conocimiento hay en estos 4 versículos. Conocimiento que no lo vamos ahorita a agotar. Yo te recomiendo que te lleves la cita bíblica, que vuelvas a oír la prédica, que saques los versos y que lo apliques. Ahora, ¿a quién va dirigido los proverbios? Aquí lo dice. Hay 2 segmentos de población. El primer segmento de población es para los jóvenes, donde estamos todos, les dije. Ahora ustedes van a decir si están en este segmento. Para los jóvenes ingenuos e inmaduros, de cualquier edad, que tienen poca experiencia en aspectos de la vida. Ay, no, yo no estoy ahí, pastor. Pero les vuelvo a preguntar, ¿cuántos nos hemos equivocado? ¿Cuántos hemos sido engañados? ¿Cuántos hemos creído? Entonces puede ser que estemos en esta categoría. Dice también de que personas que viven en peligro por estar cerca de influencias de personas malas y violentas que tratan de hacerle daño. Una persona inmadura es aquella que fácilmente es engañada o que se aprovechan de su nobleza. Escucha, te conviene y me conviene pedirle a Dios sabiduría para no caer en las trampas de Satanás, para no caer en las mentiras que el mundo te ofrece, para que nosotros no creamos que somos capaces de enfrentar todas las situaciones, que yo ya estoy preparado. Pero la verdad es que muchas veces no estamos preparados. Ahora, a las personas inmaduras no les gusta, fíjate lo que no les gusta a las personas inmaduras, no les gusta que le hablen con la verdad. Se te enojan, se ofenden, ¿sí? A veces entre la relación de pareja le dicen la verdad el uno al otro y terminan más peleados. A veces no nos gusta que nos den reglas. Los padres a los hijos les dicen, esto es así, así, así. No les gusta. Se van al cuarto y tiran la puerta. Esa es la señal de protesta. No nos gusta que nos instruyan en disciplina desde el altar. O simplemente, fíjate, bien sencillo, no nos gusta que nos quieran enseñar algo acerca de la vida diaria porque ya todo lo sabemos. ¿Y para qué me viene a decir de eso? Si ya lo sé, me dice. Pero volviste a caer en lo mismo. ¿Como quién? ¿Te das cuenta? Entonces, es bien interesante que nosotros podamos entender que nuestra autosuficiencia, que nuestro orgullo o que nuestro egoísmo ciega nuestra manera de pensar y de actuar. ¿Y usted por qué lo hizo? Porque yo quise hacerlo, fíjate. ¿Y por qué? Porque a mí me dio la santa y regalada gana. Pero no podemos vivir así. Mira, si un conflicto entre 2 personas, ¿sabes cómo se resuelve? Cuando el uno le tira el cañonazo, el otro le dice, tienes razón, me equivoqué. Y ahí se acaba todo, porque ¿qué más le va a decir el otro? Entonces el otro con ganas de seguir le dice, vaya, qué bueno que entendiste. Sí, ya lo entendí. Y así se apaga el fuego. Pero cuando empieza, dime que te diré, abren un hoyo que hasta petróleo pueden encontrar, que es lo único bueno que pueden tener, porque no tiene solución. Y quedan peleados por 7 días. Ya el tercero no hayan cómo hacer, ¿verdad? Para empezar a restaurar una relación. Pero así somos. Ahora,
El principio es que esto de ser orgulloso, de ser autosuficiente y egoísta, va a destruir nuestro ser interior. Va a destruir poco a poco a nuestra familia. Va a destruir los recursos que tanto cuidamos. ¿Cómo? Van a aparecer adicciones. Van a aparecer, fíjate, tristemente para muchachas que rehúsan la instrucción, embarazos tempranos, inmoralidades sexuales, personas que se meten en violencia, que les pasó un accidente innecesario, personas que tenían y por la desobediencia cayeron en pobreza. Ahora, yo lo que te quiero decir en esta noche es que Dios nos está dando una oportunidad hoy para entender y escuchar que el consejo de Dios nos puede salvar de consecuencias si somos obedientes. Eso es lo que yo te quiero decir, que la obediencia te va a traer bendición. Mira Proverbios 27:12 lo que dice. Dice Proverbios 27:12, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto, ¿qué hace cuando ve el peligro? Sigue adelante. ¿Y qué? Y sufre las consecuencias. Y después tratas de justificarlo. No, es que nunca me imaginé. Pero la palabra de Dios te lo está advirtiendo. Ahora, el segundo grupo, para quien está dirigido los proverbios, son para jóvenes, que somos todos nosotros, que somos entendidos, pero que queremos aprender de la palabra, que queremos entender del consejo, que no necesitamos ir a experimentar al mundo para darnos cuenta que el mundo está perdido y complicado. Que te dicen una vez, no lo hagas y no lo haces. Para ese segundo segmento es los proverbios, aquellos que anhelan buscar la sabiduría. Proverbios 1:5, ¿qué dice? Ustedes, los sabios, o sea, los que aprenden por revelación e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán más experiencia. O sea, no hay manera en que cometamos un error grave. Probablemente vamos a cometer un error. Pero no va a ser aquello que va a traer una complicación tan grave que va a atentar contra nuestras vidas. No debemos de confiarnos. No creamos que ya lo sabemos todo. No debemos de descuidar el hecho de aprender los consejos divinos. Mira, el mismo Salomón, ¿qué le pasó a Salomón en su trayectoria? Ya con mucha más experiencia, desobedeció lo que Dios le dijo que no podía hacer. Cometió adulterio en idolatría. Bueno, él tenía tantas mujeres que no puedo decir que tenía adulterio, pero fue idólatra. Pero ¿qué le pasó a Nicodemo cuando buscó a Jesús? Nicodemo corrigió algo que él no estaba seguro. Él le decía, yo sé que tú vienes de Dios, explícame. ¿Y cómo? Le dijo Jesús, si tú eres un maestro de la ley, ¿cómo es que no lo conoces? Pero aceptó el consejo. Un maestro de la ley se humilló delante de Jesús. ¿Y a dónde crees que está Nicodemo? Pues en la presencia de Dios. Tremendo, ¿eh? O sea, la humildad nos lleva. Ahora la pregunta es, ¿de quién aprendemos nosotros? ¿Quién es ese que te está instruyendo? ¿A quién tú le estás prestando tu oído? ¿Quién es el que te da consejo? ¿O qué es lo que tú le dices a otro? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque si alguien que no tiene el Espíritu de Dios te está aconsejando, ten cuidado. Porque te va a traer a cosas que no te convienen y sin que lo sientas vas a estar metido en la tentación. Y vas a empezar una guerra espiritual que sin que lo sientas vas a tropezar. Yo, pastor, no te creas autosuficiente, porque el que juega con fuego se quema. Ahora, ¿qué hace la sabiduría? Y así se llama la prédica. ¿Qué hace la sabiduría?
Proverbios 3:13. Dice así la palabra de Dios. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? Nos bendice. La sabiduría nos trae bendición y hace que la persona se mantenga feliz, se mantenga alegre, se mantenga en paz, se mantenga confiada porque ha encontrado un tesoro que lo hace vivir de una manera mejor y diferente. Porque hemos entendido, ¿saben lo que hemos entendido? Que Dios está interviniendo en nuestra vida. Cuando a mí este muchacho me dio la palabra, un jovencito me dio la palabra, 35 años menor que yo, pero Dios lo usó a él, yo le di gracias a Dios porque Dios está interviniendo en mi vida. ¿Y sabe qué le dije yo? Recibo la palabra de Dios a través de este siervo. Pero nosotros, como ya tenemos más años de caminar en el Evangelio, nos volvemos impenetrables a que alguien nos pueda decir algo. Pero tal vez Dios está usando al que menos te imaginas para enseñarte. Entonces, ¿a quién Dios quiere bendecir? Salmo 1, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos. Aleluya. Ni anda en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Estudian la palabra. Y cuando dice de día y de noche, o sea, en todo momento, en tu devocional, en tu vida diaria. Verso 3 dice, porque aquí explica cuál es el resultado de hacer lo que explicó en los dos primeros versículos. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto. Y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Qué bonito llegar a este punto. Que tú haces algo y ¿cómo te sale? Bien, no hay equivocaciones, no hay errores. Fue sabio lo que hiciste. Fue una decisión sabia la que tomaste. Fíjate, además de lo que hemos hablado, si una persona actúa con sabiduría, también será bendecido obteniendo ganancias. Pero ¿qué tipo de ganancias? ¿Cuál es la primera condición de ganancias que uno gana por ser sabio? Son ganancias espirituales, las cuales vienen a ser frutos que tienen mayor valor que lo material. Y te voy a decir por qué. Por una sola y poderosa razón. Porque te van a ayudar a conservar tu vida en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿eh? Te van a conservar tu relación con Dios. Proverbios 3, 14 y 15 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. ¿Con quién no se puede comparar todo lo material? Con la sabiduría. Muchos creen que la mejor inversión está en lo material. Y yo te voy a decir algo y te lo voy a dejar claro. No estoy en contra y no está mal que lo hagas. Pero recuerda que es mejor primero buscar el reino de Dios. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos dice que traerá frutos abundantes y promesas. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos frutos? Proverbios 3:16, ahí te lo lleva encaminadito todo. Dice la palabra de Dios, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. No están excluidas. Estas son promesas de Dios dadas a Salomón, pero que se extienden para cada uno de nosotros para este tiempo. Amén. Ahora, para poder aclarar más estas dos promesas y para que las reafirmemos en la palabra de Dios, mira lo que dice Proverbios 9:11.
Proverbios 9:11 dice, la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Qué lindo, ¿eh? Y en Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. ¿Y de qué? Amén. Y del temor a Jehová. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces, ¿cuál es el resultado que recibimos de la sabiduría? Proverbios 3:17. Sus caminos son placenteros. O sea que donde quiera que vayas, eso va a ser maravilloso. Y en sus senderos, ¿qué va a haber? Paz. La gente anhela vivir en paz. Ahora, la promesa es que con la práctica de los consejos sabios, tendremos esa paz. Aún estemos en medio de situaciones. Aún estemos en medio de conflictos. Aún estemos en medio de situaciones adversas. Quiero decirte que esa paz que sobrepasa todo entendimiento hará que no tengamos miedo, porque nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. No es lo que oyes, sino a dónde tú pones tu mirada. Y eso traerá armonía, gozo, frutos apacibles. Y entonces, después de todo esto, ¿cuál es la invitación final? Pues la invitación final está en el verso 18 de Proverbios 3. Mira qué verso, hay que entender este verso. Dice que la sabiduría es un árbol de vida. ¿A quiénes? ¿Para quiénes es un árbol de vida? Para los que lo abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Ahora, ¿qué quiere decir este verso? Este verso lo que quiere decir que el árbol de la vida que menciona aquí es Jesucristo. A Él tenemos que aferrarnos. A Él tenemos que acercarnos. Él es la sabiduría de Dios. Él es quien restaura la paz que se perdió en el jardín del Edén. Tremendo, poderoso. Pastor, pero ¿y eso dónde lo comprobamos? Primera de Corintios 1:24. Mira, y con esto vamos a ir sellando la prédica en esta tarde. Primera de Corintios 1:24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios. ¿Y qué es? Y la sabiduría de Dios. La sabiduría nos debe de acercar a Dios, amada familia. La sabiduría debe de animarnos a seguir el ejemplo de Jesucristo. De eso se trata aprender los proverbios. Se trata de que cuando los leamos nos demos cuenta en qué momento de nuestra vida estamos, cómo nos estamos comportando, a quién estamos oyendo, qué estamos haciendo. Y que el Espíritu de Dios nos ministre de tal manera que nosotros podamos sacar una reflexión y decirle a Dios, te quiero conocer más. Te necesito. No puedo hacer nada sin ti. Verdaderamente estaba caminando equivocadamente. Señor, ayúdame a ser transformado a través de tu palabra. Pero eso solo lo vas a lograr conociendo la palabra de Dios. Porque lo único que te puede transformar es esa palabra inspirada. Yo te puedo hablar toda la noche. Pero si tú tienes cegada tu mente, nunca va a pasar nada. Haz que los que están a tu lado empiecen a ver acciones diferentes tuyas. ¿Sabes por qué? Porque eso, al final de cuentas, al único que le dará la gloria es a Dios. Y de eso se trata el hecho de ser sus hijos y sus hijas. Que lo glorifiquemos a Él. Que esta palabra caiga en tierra fértil y que anhelemos buscar la sabiduría. Que se la pidamos al Señor y que vivamos conforme
a estos consejos divinos. Los queremos. Seguiremos la próxima semana con estas enseñanzas usando el libro de los Proverbios. Que la paz de Cristo los guarde y los acompañe esta semana. Amén y amén. Gloria a Dios.